Estamos en contacto telefónico con el director del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca, estoy hablando del CREBA, por ahí lo identificás mucho más fácil, Gonzalo Semilla, porque te decía yo hace un rato, ¿no? En un día, ayer a la noche el dólar ya andaba por 50 mangos y era domingo. Hoy llegó a los 61, 62 pesos, terminó en 55 y pico, en Bahía casi 60. Ya están aumentando los precios de todo, no quieren remarcar adelante de la gente, del consumidor en los supermercados, frenaron la venta de autos. Estamos locos, la economía enloqueció en un día. ¿Tiene explicación, Gonzalo? Buenas tardes. Alejandro te saluda desde Radio Alto. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Alejandro? Buenas tardes. Preocupado, bueno, yo te digo. Y un día súper complejo, podríamos decir un lunes negro, ¿no? Claro. Mira, antes de que abra el mercado, alrededor de las 9 de la mañana, ya estábamos aquí, aquella persona que quería adquirir dólares vía electrónicamente, ya veíamos un dólar arriba de los 50 pesos, tocó un piso dependiendo de la pizarra y de algún banco, alrededor de 65 pesos por dólar y terminó en 56 el dólar oficial. El Santander ni quería vender. ¿Cómo? El Santander ni quería vender, no se podía comprar dólares en el banco. No había forma de ingresar al home banking, incluso algunos medios digitales de comunicación también tardaban bastante tiempo en cargar, pero bueno, era lógico por la hecatombe que ocurrió, digamos, en pocas horas hubo una variación de tipo de cambio del 23%. Claro. Y no solo eso, el euro acompañó, tuvo una variación del 22%, el real una variación del 13%, todas comparándolas con el peso. Es decir, no solo tuvimos un problema de tipo de cambio con el dólar, sino también con otras monedas, con lo que es el euro y con lo que es nuestro vecino, y con Chile pasó lo mismo. Es decir, evidentemente en pocas horas tuvimos una corrida, digamos, cambiaria muy importante, pero también se puede estar asociado por dos motivos. Por el lado político, porque en la diferencia tan abismal de 15 puntos en Nación y 17 en provincia, no la esperaba nadie, entonces reaccionaron en forma excesiva a los mercados. Digo excesiva porque al saltar a 65 pesos y después caer casi 9 pesos, se da la nota de que hubo exceso en la volatilidad. Y por otro lado, porque yo me imagino un ejemplo muy fácil, 8 personas queriendo comprar dólar y una persona chiquitita vendiendo. Entonces es un problema de exceso de demanda con respecto a la oferta. Después el banco, sobre el cierre de la jornada, intentó vender algo, el Banco Central, pero obviamente es lo que calmó y retrajo un poco el tipo de cambio. El Banco Central subió la tasa como al 77, ¿a cuánto llegó hoy? 74 de 63, esto es un 17%, y básicamente 17% de variación. Fíjate, estoy hablando de un 23 contra el dólar, 22 contra el euro, 23 con el real, 17 subió 17% la tasa de LELIQ, que es equivalente a un 11 puntos porcentuales. La bolsa cayó un 30%. Claro. Las acciones argentinas que cotizan en bolsa de Estados Unidos cayeron aproximadamente un 60%. Los bonos son 15%. Digamos, son datos del mercado cambiario y financiero muy duros en muy pocas horas. Y Gonzalo, y para el resto de la semana, porque a ver, fue muy pocas horas, es un shock, esto evidentemente es un shock, una locura total, porque esto en algún momento se va a trasladar al precio. Los supermercados no quieren remarcar ahora delante de la gente, lo van a remarcar una vez que cierran a la noche, y el resto de la semana esto puede calmarse, va a seguir agitado. Bueno, es difícil saberlo, porque esa es una pregunta que me han hecho en forma recurrente en el transcurso del día. Claro. No, es difícil saber qué es lo que va a pasar, porque también uno esperaba el discurso del oficialismo, a ver quién iba a hablar y qué se iba a decir, porque de alguna forma nos pretende que con la noticia o con las medidas económicas calmar al mercado. Pero bueno, escuchó al oficialismo y en el sentido, digamos, bien orientado a política económica, no se habló nada. Se dijo que el equipo económico está trabajando. Bueno, hay que esperar a ver qué es lo que dice el equipo económico. Bueno, pero lo que sí se dijo que esto es culpa de que ganó la fórmula Fernández Fernández. Bien, volvió, es decir, el pasado era la pesada herencia, ahora es el pesado futuro. Eso sí. A ver, es político y desde el centro prefieren no meternos mucho en el tema político, pero es verdad lo que se dijo. Lo dijo y se repitió varias veces. Nosotros esperábamos, y creo que el mercado también, bueno, a ver qué
decisión política si es que aún tiene cierto margen de libertad de aplicación de alguna política económica, monetaria o fiscal. La verdad que uno va pasando el tiempo, y esto lo hemos hablado en momentos anteriores, es, bueno, la hora 12, el crédito al ANSES, el crédito Procrear, las motos 0 kilómetros, los precios esenciales, fue una medida para paliar. En un momento justo fueron tarde. Bueno, el voto parece ser que te está diciendo que fue tarde. Ahora, entonces faltan... Recién me quedé pensando en lo que decía de lo que habíamos hablado, ¿no? Entre vos y yo, en este medio y en otros también, hablamos bastante ya desde hace un tiempo largo de la apertura de los mercados, de la desregulación del mercado, de la fuga o el egreso de capitales, del endeudamiento, que es impresionante, de las LEVAC, en su momento, las LELIC ahora, es decir... ¿Todo esto no forma parte de la economía de macrismo, de Cambiemos? Es decir, ¿no está acá la responsabilidad de todo esto? Bueno, a ver, los argumentos son encontrados. Evidentemente hay líneas que manifiestan esto que vos mencionás. A ver, pasaron 3 años y medio, más de 3 años y medio, a 4 meses de que finalice el mandato de 4 años, y estas son todas medidas que tomó un gobierno. ¿Que podría haber tomado otras? Sí, ¿cuáles? No lo sabemos, porque no ocurrieron, pero sí sabemos que tomaron las que tomaron y cuál fue el impacto. Otras líneas de pensamiento, bueno, son las líneas de política que no le quedaba otra que tomar esas por una herencia compleja, pero está claro que pasaron 3 años y medio, casi 4. Entonces, digamos, hay errores que hemos conversado de haber subestimado la problemática que recibieron y quizás sobreestimado su capacidad de resolución, y ha habido un gap importante que llegó a estas cuestiones. Pero lo importante, lo más grave es que en un día, en pocas horas, pasaron estas cuestiones que creemos que esto va a repercutir en la economía real. No queda otra, porque ya lo vivimos. Acá cuando aumenta el dólar, claro, cuando aumenta el dólar, el petróleo y el impuesto a los combustibles, al biodiesel, aumentan el precio de los combustibles. El dólar dio un salto tremendo. Las petroleras estaban diciendo que están 10-12% abajo de lo que debería estar el precio del combustible. ¿Qué nos espera, no? Porque después va a ir todo a precios también. Por eso digo, es difícil es difícil, uno puede pronosticar. El tema es que tiene que ser lo más cauto posible. ¿Por qué lo más cauto? Porque nosotros estamos conversando ahora y hay gente que nos está escuchando. Y uno no quiere alarmar ya en una situación compleja. Entonces es difícil tirar un pronóstico, porque pueden ser miles de pronósticos, miles de alternativas posibles. Pero sí uno ve que cuando hay variaciones de tipo de cambio, se traslada a precio. Claro, esto es la economía real, ¿no? Esta es la claro, por eso digo, ¿cómo nos cae a nosotros? Porque hay mucha gente del sector, digamos, de la población que no entiende qué es lo que pasa, porque no tiene por qué entender, porque está trabajando, porque no puede estar atento a leyendo un diario como hemos estado nosotros durante el día. Entonces está con sus quehaceres domésticos, laborales, etcétera, se ocupa de otra cosa, pero sí en algún momento va a caer. Claro. Nosotros creemos que esto va a impactar en el índice de precios, en lo que es el capítulo de alimentos y bebidas, lo que después va a impactar en salario real, en pobreza, en indigencia, porque hubo un 25%, acabamos de perder casi en un instante 25% de nuestro salario medido en dólares. Claro. Entonces, y el valor de las empresas en dólares también cayó en un solo día un 25%. Entonces es muy grande. Ahora, en general cuando hay una variación de este tipo, impactan los precios mayoristas y eso se traslada a precios minoristas. Nosotros creemos que hay cierta inflación reprimida minorista. ¿Por qué lo decimos? Porque hay una diferencia entre los aumentos mayoristas y minoristas a favor de los mayoristas. Claro, si el minorista sigue remarcando, no vende nada y cierra. Claro, no está remarcando porque no vende. Claro. Y con y sus ecuaciones de costo, si retocan precios, van a enterarse. Y con este día de hoy, como vos decís, las listas de precios de automóviles, directamente bajaron las persianas. En los supermercados, los repositores no saben qué lista poner, porque no saben qué va a pasar mañana. Claro, algunos especulan que va a ser un par de días de esta semana, primeros 2-3 días de volatilidad. Esperemos que sí. Veremos, porque tengo país subió un 5%, yo me imaginé que iba a pasar los 1000 puntos, pero no. Igualmente de 890 a 905 no hay gran diferencia, Río País es enorme. Claro.
Claro, Pero bueno, va a haber, y otro riesgo a tener en cuenta son los depósitos o los plazos fijos en pesos y los depósitos en dólares, porque el plazo fijo en pesos depende del vencimiento, obviamente, pueden trasladarse a dólares. Bueno, claro, esto es el pequeño ahorrista, este es el pequeño ahorrista, claro, no el que está en la timba. No, a mí me ha llamado mucha gente, me dice, che, se me vence un plazo fijo. La primera pregunta le digo, ¿cuándo? Y dentro de, a fin de mes, ¿qué hago? Bueno, a ver, se supone que con esta tasa del ELIC al 74, la forma en que el peso, aquellos plazos fijos vencidos se vayan a dólares, es aumentar la tasa del banco, claro, del depósito. Claro. Obviamente, aumentarse la tasa y se traslada a aumento de la tasa de crédito, ¿no? De crédito que ya es inaccesible. Hoy ya es 120, 130% o más. No, imposible. Es decir, esto ahoga más la economía con cierta probabilidad grande de aumento en los precios, que venía desacelerándose, que vuelva a pegar algún pico. Y con respecto a las tarifas, no sé bien qué va a pasar. Es una decisión política y económica. Totalmente. Claro. Quiero dar un pasito para atrás, porque recién, hace un ratito hablamos, volviendo al sistema financiero, ¿no? Hablamos de los bancos, de las tasas, de la LELIX, y vos decías que hasta las webs de los bancos tuvieron caídas generalizadas, que no te atendían y demás. Ahora bien, el sistema financiero, el sistema bancario, fue uno de los que a los que mejor le fue durante estos 3 años y medio, casi 4 de gobierno de Cambiemos. ¿Por qué si ganaron tanta guita, pum, se plantan ahí y no quieren operar? Que es algo que no entiendo, por eso te lo pregunto. Sí, no sé bien si es por una cuestión, porque no todos los bancos están habilitados a vender electrónicamente dólares. Ajá. Incluso no todos están autorizados a venderlo antes de las 10 de que abra el mercado, porque uno podía anticiparse y vender, digamos, comprar dólares a 50 y haberlos vendido en 65 o al máximo posible el día. Y de eso hubo seguramente. Alguno que por ahí ha sido veloz en su toma de decisión, ha comprado lo que pudo haber comprado y en el momento que consiguió venderlo durante el día, no sé, al mediodía que estaba en 60, hizo 10 pesos de diferencia. Claro. Entonces, el mercado especulativo hubo, seguramente. Siempre en estas cuestiones hay alguna especulación. Uno seguramente compró, hasta quizás haya habido alguna persona física o jurídica que haya comprado gran cantidad de dólares 50 y los vendió a 60, 62. Eso es una actividad financiera enorme. Tremendo, ¿no? Vos pensás que en pocas horas la mayor rentabilidad la tuvo el dólar. Sí, guita, que hizo compró guita. dólares el viernes y los vendió de 65 a 60, a 58, depende obviamente del volumen, hizo una gran diferencia. Bueno, pero digamos, los que manejan los dólares son los que tienen grandes volúmenes, el que vive del bueno, salario... sí, son los que, sí, igual esta información de la diferencia del 15% en los votos de ayer no la tenía nadie. Claro. Pero si aquel que se adelantó y a primera hora del día pudo comprar dólares, que no sé a qué hora habrá sido, seguramente eso es una buena rentabilidad. Es una buena diferencia. Te hago la última, te hago la última y te voy a pedir el poder de síntesis posible porque estamos sobre la hora sobre el informativo ya. Los políticos, inclusive el mismo Gay, empiezan a decir que esto es irreversible. De acá a diciembre, a octubre habrá que esperar el resultado de la elección y a diciembre nada más que se vaya Gay. Ahora, Macri, ¿estamos entrando en un periodo, o debemos entrar en un periodo de transición, o quienes están gobernando van a seguir apretando el acelerador? ¿Qué es lo que vos ves? Bueno, a ver, acá Macri dijo no es transición, tenemos 2 meses para revertir ese resultado, para poder pelear en el balotaje. Eso lo dejó muy bien claro. Después, en el sentido local de Gay, sacó una diferencia de 2 puntos. No, me refería a Macri más que a Gay realmente, ¿no? Porque bueno, en cuanto a Macri son 15 puntos. A ver, todas las especulaciones daban que si tenía una diferencia de 6, 7 puntos entre ambos, era irreversible. Yo diría que virtualmente es irreversible, pero bueno, hay que esperar 2 meses, hubo un 15% de población que no votó. Ahora, si no entra en un periodo de transición, o no empieza a dialogar con la oposición, que puede ganar efectivamente la elección, sí. ¿Esto no se va a disparar todo más todavía? ¿No habría que parar la pelota un poco entre la política para mejorar un poco la economía? Lo que pasa es que Macri lo dijo recién, no va a haber transición.
vamos bien y tenemos 2 meses para revertir esto, lleva tiempo. Ese fue su discurso, a grandes rasgos. Sí, no, está claro. Y que asumen las consecuencias y que su equipo económico está trabajando. Lo que tenemos que esperar ahora es qué política económica van a comunicar para revertir esto, porque es lo que el gobierno estaba haciendo desde principio de año, era mantener fijo el tipo de cambio. Sí, y hoy intervenir en el mercado. Y hoy pasó lo que pasó. Sí, Gonzalo, muchísimas gracias, como siempre, por el tiempo que nos brindás y ayudarnos a entender un poco esta cuestión. Gracias, por favor, un abrazo grande. Un abrazo, adiós. Hasta luego.